Hola, bienvenidos a otro encuentro. Espero que la estén pasando bien y antes de empezar les quiero hacer una propuesta. Que puedan separar estos 15 minutos para dárselos totalmente a Dios, para poder estar a solas y para poder entender profundamente lo que Dios quiere para decirte hoy. Si querés, encerrate en tu pieza o encerrate en el baño, yo lo hago a veces, pero podés cortar todo un minuto y estar completamente dispuesto solo para Dios. Los dejo con Amir. Besos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a arrancar el video haciéndonos unas preguntas para que podamos pensarlas, podamos respondérnoslas y después ir viendo si estábamos muy equivocados o no. La pregunta es, ¿cómo crees que es una persona que busca un encuentro con Jesús? No sé si te pasó, pero a mí me ha pasado que muchas veces pienso en que una persona que busca un encuentro con Jesús es una persona que se levanta temprano a leer la Biblia, a tener su momento devocional, que tiene sus horas de alabanza, de oración y que le va bien en la vida. Y muchas veces me encuentro con que termino estereotipando una persona o cómo debe ser una persona que busca de Jesús. Pero si ahora yo te hago esta pregunta y te digo, ¿cómo crees que es una persona que necesita un encuentro de Jesús? Entonces seguramente por ahí te pasa que empezás a pensar en, no sé, un amigo del colegio, un familiar, alguien que viste en las noticias que hizo algo malo. Y de nuevo volvemos a estereotipar cómo creemos nosotros que debería ser una persona que necesita de Jesús y cómo debería ser una persona que busca de Jesús. Pero ahí hay algo que podemos encontrar, que Jesús no hace distinción, o sea, no le importa si una persona que robó o una persona que se portó bien toda su vida, porque Jesús ama a las dos personas, ¿sí? De hecho, Jesús se detiene en cada persona en particular y busca ese encuentro con esa persona. Y si no, fíjate. Un día Jesús entró a una ciudad llamada Jericó y se encontró con una multitud que quería verlo. Entre esas personas estaba Zaqueo, un hombre rico, muy importante, pero que no lo quería el pueblo. Y él también era de baja estatura, entonces no podía ver a Jesús por todas las personas. Entonces se subió a un árbol para verlo mejor. Y cuando Jesús lo ve, le dice: Zaqueo, baja enseguida, que hoy tengo que ir a tu casa. Entonces Zaqueo supongo que se sorprende y lo lleva a la casa. Y cuando están ahí, Zaqueo le dice: Señor, voy a dar la mitad de todo lo que tengo a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le voy a devolver 4 veces la cantidad que sea. ¡Wow! Entonces Jesús le dice: la salvación ha llegado a esta casa. ¿Y vos? ¿Cómo crees que sería tu encuentro con Jesús? Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar una historia que está en Lucas 23, del 39 al 43. Trata cuando Jesús está en la cruz junto a los ladrones, que uno de los ladrones le dice: si tú eres el Cristo, ¿por qué no te salvas a ti y nos salvas a nosotros? A lo cual otro de los ladrones le responde: ¿en serio no tenés temor de Dios, incluso cuando estás condenado? Asimismo él dice: nosotros estamos justamente condenados, pero este hombre, refiriéndose a Jesús, dice: no hizo nada, es inocente. Él también le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Al instante Jesús le dice: de cierto hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Es increíble cómo en un momento tan conflictivo, ya muriendo, este hombre se vuelve a Jesús en busca de perdón y él lo acepta. No somos salvos por nuestras obras, sino por nuestra fe. Y te dejo con una preguntita que dice: ¿y vos cómo te imaginas que sea tu encuentro con Jesús? El joven rico. El joven rico observa desde lejos a Jesús.
y sigue desde lejos a Jesús pensando en acercarse y hablarle. Este joven es un judío devoto muy rico, que nada le hace falta, que sigue los mandamientos tal cual como sus padres se lo enseñaron. Cuando Jesús se aleja de la gente, él decide acercarse y le pregunta: Maestro, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? A lo que Jesús le responde: obedece mis mandamientos. Pero eso es algo que ya el joven hacía. A lo que el joven le dice: ¿qué más me hace falta? Y Jesús le dice: te falta algo. Ve y vende todas tus posesiones. Dale tu dinero a los pobres y encontrarás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Me imagino que en ese momento el joven se paraliza y piensa: me quiere quitar todo lo que yo mismo obtuve. Este joven encuentra en su dinero, en sus riquezas, seguridad y fortaleza. A lo que el joven se aleja de Jesús y de quienes dejaron todo en su vida, todo lo que tenían para seguir a Jesús. ¿Y vos, cómo te imaginás que sería tu encuentro con Jesús? Hola, te quiero contar un poco de lo que fue el encuentro de Jesús con Pedro. Pedro, que era un pescador al cual Jesús se le acercó y le pidió que llevara sus barcas a lo más profundo del mar. Pedro, que no venía de una buena noche donde no había pescado nada, decide hacerlo de todas maneras y bueno, lo que resultó fue que pescaron tanto que hasta ambas barcas estuvieron a nada de hundirse por el peso de lo que estaban pescando. Entonces Pedro se arrodilla ante Jesús y le dice que se alejara de él, que él no lo merecía porque él era muy pecador. Y Jesús le dice que no tenga miedo, que a partir de ahora iba a pescar personas. Entonces así fue como comenzó Pedro a seguir a Jesús. Y nada, este encuentro lo que le marcó a Pedro fue sin duda una nueva visión acerca de Jesús y aparte le marcó su propósito. Entonces te quiero preguntar, vos, ¿cómo te imaginás que sería tu encuentro con Jesús? Te mando un beso. Jesús llega a un pueblo y sale al encuentro un militar que tenía un siervo muy enfermo y le pide a Jesús que lo sane. Este militar tenía mucha autoridad y sabía usarla. A su vez, tenía mucha fe, pero no se sentía digno de relacionarse con Jesús. Tal vez porque era romano, tal vez porque tenía culpa de sus acciones. La cuestión que le pide a Jesús que no vaya a su casa, que solo dé la orden y que sane al siervo. Jesús, no solo maravillado de su fe, le demostró a este militar que él era digno de recibir lo que estaba pidiendo y que era digno de relacionarse con él. Vos, ¿cómo te imaginas que sería tu encuentro con Jesús? ¡Wow! 5 personas hablándote de otras 5 que se encontraron con Jesús. Esto da evidencia de que muchos han buscado a Jesús y Jesús siempre ha tenido la misma acción: recibir, escuchar, prestar atención. Mirá, la motivación de estos, la motivación de aquellos puede ser correcta o incorrecta. ¿Es visto? Que hay muchos que se acercaron porque tenían necesidad, porque les convenía, porque creían que era bueno. Tal vez algunos se acercó porque creía que era malo y quería evidenciar esto malo. No importa el corazón con el que se acercaron, porque la búsqueda fue genuina. Y cuando buscas genuinamente de corazón a Dios, Dios se manifiesta. Esto es fantástico. Y mirá, para que no queden dudas, y si querés laburar un poquito con la Biblia, te animo a que busques la palabra acepción. Y te vas a dar cuenta que Dios no hace acepción de personas. Y hay mucha evidencia de esto en la Biblia. Tenés en las cartas, los tenés de tanto la de Pablo como la de Pedro, que cuando se presentaban a estas personas le decían: mira, por ejemplo, Pedro es llamado, y cuando llega en la carta de los romanos, cuando llega al lugar donde lo habían llamado, él se da cuenta que todas las personas que están ahí no eran judías. Y él dice: ustedes saben que para los judíos está mal juntarse con personas que son inmundas. Pero yo tengo claridad de que Dios no hace acepción de personas. Si vos te consideras una persona inmunda, una persona que está completamente alejada e imposibilitada de estar delante de Dios, te digo, así como le dijo Pedro a ellos, Dios no hace acepción de personas. Mirá en este caso, Pablo, en la carta de los Efesios, le dice:
hace un montón de llamadas y habla todo el tiempo del trato y del corazón, pero cuando era a las personas que tenían a otras bajo su dominio, porque eran los amos de estos siervos, o sea que estas personas que no tenían ningún derecho para la sociedad, él les dice, ojo ustedes, cómo los tratan, porque piensen que Dios no hace acepción de personas, los quiere tanto a ustedes como a ellos. O sea que la posibilidad de tener una buena casta social no te limita a que vos puedas tener un encuentro con Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Te desafío a que busques, te desafío a que encuentres en la Biblia esto. Pero el punto es este, es vos, que tenés tu historia, que tenés tu pasado, tu presente y tu futuro, que tenés tus frustraciones y tus éxitos, que tenés tus sueños y tus miedos. Anda ahora con Jesús y probá que ese encuentro es posible y probá un amor que te va a aceptar, que no te va a acusar, que te va a abrazar y seguramente después va a haber mucho para que vos puedas hacer y disfrutar de esa amistad con Jesús, de esa libertad que Jesús te va a regalar. Ahora simplemente te animo a que pares otra vez más, que puedas oírte y animarte, que tomes una decisión valiente de ir al encuentro de Jesús y probar que esto es verdad también para vos. El espacio está abierto, disfrútalo. Wow, qué bueno es, como dice Chris, saber y entender que puedo ir y hablar con Jesús en cualquier momento, ahora mismo, así como soy, que Él me ama y que solo tengo que decirle que creo en Él. Y vos no te quedes afuera de todo esto, habla con Jesús. Nosotros estamos para ayudarte, bancarte, darte una mano, todo lo que vos necesites. Escribinos a nuestro Instagram, UniosLSP, cuando vos quieras. Y si llegaste hasta acá, quiere decir que tenés wifi o buenos datos, genial. Así que nada, estamos acá todos los sábados aprendiendo y viendo cómo Dios nos quiere bendecir a nuestras vidas. Te mando un abrazo psicológico, virtual, a la distancia, de cuarentena, como quieras llamarlo, pero te mando un abrazo gigante. Cuídate, nos vemos.